Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Rodríguez y este es el taller de cuento del taller de literatura y escritura. En este caso vamos a hablar de cómo escribir un cuento fantástico. La cuestión del cuento fantástico tiene que ver con una cuestión histórica, especialmente acá en Argentina, pero en realidad en toda Latinoamérica. A partir del boom latinoamericano, el cuento fantástico pasó a ser, en sus diferentes variables que podríamos ponernos a discutir, pero que hoy no nos interesa, una fundamento, digamos, una fundamental para pensar toda la literatura latinoamericana, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa en el cuento fantástico? Bueno, se narra una situación que en principio parece normal, digamos, una situación cotidiana incluso en muchos casos, pero de repente hay algo que se quiebra de esa realidad y que es tomado por los personajes como algo normal, ¿no? Un ejemplo clásico, que quizás hayan leído el cuento y si no lo leyeron, bueno, les invito a leerlo, es el cuento de Julio Cortázar, Carta a una señorita en París, ¿no? En lo cual el personaje, en el cuento, un personaje empieza a vomitar conejos, pero cuando lo hace no se sorprende por haber vomitado un conejo, sino que lo toma como cualquier otra cosa y sigue narrando su vida. ¿Qué es lo que sucede cuando pasan estas cosas? Bueno, genera en él o la lectores un sentimiento de, bueno, pero ¿qué está pasando acá? Como de, ¿qué está pasando? Porque si fuera un cuento que de por sí empieza con cuestiones mágicas, bueno, no nos parecería raro, ¿no? Cuando nosotros leemos cualquier texto, por ejemplo, no sé, fantasy, o sea, Señor de los Anillos, no nos parece raro que un personaje haga un hechizo, por ejemplo, nos parece algo normal. Pero cuando alguien narra una cotidianidad que es como la nuestra, y de repente esa cotidianidad se quiebra absolutamente, eh, esperamos que los personajes reaccionen como reaccionaríamos nosotros. Y esa desfasaje entre lo que esperamos que cómo debería reaccionar un personaje y cómo reacciona realmente, lo que genera es un quiebre del pacto de lectura, ¿sí? Ya charlamos hace mucho tiempo sobre el pacto de lectura, si quieren ver el video, búsquenlo, taller de cuento del pacto de lectura, pero hay un primer quiebre, ¿sí? Cuando entramos a leer un cuento fantástico, hay una pretensión de que lo vayamos a leer sin estar, por lo menos sin estar seguros de que ese es el problema, de que es un cuento fantástico, ¿no? Cuando ya entramos a leer, por ejemplo, Historia de Cronopios y de Famas de Cortázar, o bueno, digamos, más allá de eso, cualquier libro de Cortázar más adelante, cuando ya leímos a Cortázar y entramos a leer algo nuevo, quizás ahí sí vamos ya preparados y vamos preparados para entrar en ese juego lúdico. Pero siempre hay, en el primer encuentro con un cuento fantástico, hay una muy fuerte distancia, ¿no? que provoca y muchas veces eso es lo que nos atrapa. Pero bueno, ya habiendo hablado un poco del cuento fantástico, ¿qué habría que hacer para escribir un cuento fantástico? Bueno, en principio pensar muy bien qué personajes van a estar, ¿sí? La mayoría de los cuentos fantásticos hablan de algo, ¿sí? Están nombrando algo cuando nombran esta falta de lógica. Entonces es muy importante que ustedes piensen un buen personaje que sea interesante a la hora de trabajar eso. Pero al mismo tiempo, ¿sí? Es muy bueno que hagan un mundo en el cual esa cotidianidad se sienta fuerte, ¿sí? Eh, Cada vez más, o sea, pasa ahora, pero cada vez más, los cuentos de Cortázar o de sus predecesores, como por ejemplo Borges, bueno, o de cualquier persona que escriba fantástico, también pasa con Rulfo, eh, cada vez más nos van a resultar menos extraños. ¿Por qué? Porque esa cotidianidad que vivían Cortázar, Rulfo, etcétera, todas esas personas, ya no es la cotidianidad que vivimos ahora, ¿no? Nos parece mucho más raro ahora encontrarnos con una persona que esté en otro espacio, etcétera, o en París, o escribe una carta, ¿no? Hay una idea muy de esa época también, ¿no? De la cuestión del exilio, también se está trabajando en. Pero cuando empezamos a pensar nosotros a escribir un cuento fantástico hoy en día, es importante que pensemos qué significa cotidianidad para nosotros, ¿sí? ¿Qué significa que algo sea cotidiano? Bueno, hay muchas respuestas posibles. Una de esas respuestas posibles
tiene que ver con escribir algo muy personal, ¿no? Un espacio que conozcamos muy, muy bien. Otra posibilidad es ir a algo un poco más alejado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hablamos de una cotidianidad estereotípica, como podríamos pensar, no sé, una cotidianidad en Italia o una cotidianidad en Japón, lo que sea, ¿sí? Tenemos como personas que no vivimos en esa cultura una idea formada de lo que es vivir en determinado lugar. Entonces, por ejemplo, muchos anime y muchos, fundamentalmente, muchos textos de fan, ¿sí? Sobre todo eso se basan en eso, para después se basan en la idea que tenemos de cómo es vivir en un lugar. ¿Por qué? Porque nos es muy fácil creer en esa cotidianidad. Entonces, esas son dos posibilidades. Y después es interesante, que, o quizás lo fundamental, es que piensen muy bien qué es lo que va a romper esa realidad. Porque la realidad tiene que ser, lo que rompe la realidad tiene que ser algo que sea muy fácil de aceptar para esas personas, ¿no? Digo, no profundizar sobre algo que sea de base para todos estos personajes, pero tampoco quedarse con algo que sea muy simple y que sea que pase de largo, ¿no? Axolotl es un gran texto sobre eso, pero que no habla solo, y esto es muy importante que ustedes lo piensen, cuando se sienten a escribir, no habla solo de, bueno, que esta persona se convirtió en un pez. No, ahí hay un trabajo más fuerte que tiene que ver con quién era esa persona, por qué pasa eso, ¿sí? Y se va tejiendo una red de significados que lo fantástico lo que hace es perturbarlo, o perturbar a la red, o perturbar a las personas que lo leen, y no tanto cruzarlo y romper con todo, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta estas cuestiones para que a la hora de sentarse a escribir puedan ir dando una vuelta de tuerca y encontrar nuevos fantásticos, porque sin duda el campo es un campo que se sigue abriendo, el campo del fantástico, y que hoy en día se puede escribir muchísimo, ¿sí? El texto de Kentucky de Samantha Schweblin es un buen ejemplo, pero de Samantha Schweblin vamos a hablar un poco más adelante. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá. Si quieren suscribirse, si quieren comentar, si quieren, bueno, lo que sea, por favor, like el video. Les agradeceremos. Y por supuesto, el taller de literatura y escritura es un taller que nosotros les damos en persona, así que, bueno, en persona, virtualmente, pero que damos. Así que si quieren formar parte de ese taller, obviamente nos pueden escribir por las redes. Muchas gracias por haber estado en este taller y nos vemos la próxima.